El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Bienvenidos, amigas y amigos, aquí a Cine Club UDC Radio con su profesor Ricardo Chica, aquí en la Universidad de Cartagena. Este viernes vamos a hablar, como siempre, del tema que más nos fascina, que más nos encanta. Un tema tan estratégico, tan importante, que finalmente se conecta con todo, como es el cine. El cine como manifestación artística, como manifestación cultural, como expresión, como un hecho social. Vamos entonces a hablar aquí esta tarde de un tema que es la importancia del giro argumental en la estructura de un guión cinematográfico. Bienvenidos aquí a Cine Club UDC Radio. Amigas y amigos amantes del cine, vamos entonces a hablar de un aspecto técnico, de un recurso técnico que es fundamental, que es crucial en los guiones, en los libretos para cine, y este es el elemento del giro argumental. Bueno, en primera instancia, lo primero que, lo clave, lo que uno debe tener claro es la estructura. ¿Qué es una estructura? Es simple, la estructura sencillamente son elementos puestos en relación. Así tenemos, por ejemplo, que una silla tiene una estructura. Si vamos a hablar de una silla de estas que tenemos en la universidad, que tenemos en los colegios, en las instituciones educativas, tiene una estructura de metal, y allí en esa misma estructura están las patas, las 4 patas, y también la base, donde finalmente va otro elemento que es importante, que son la sentadera, que es de plástico, y el respaldar, que también es de plástico, y por lo regular hay otro elemento que es el brazo donde uno escribe, donde uno se apoya para escribir y recibir la clase. Entonces fíjense que son 3 elementos puestos en relación y configuran lo que es una silla. Igual, si nosotros vamos al idioma, yo puedo tomar estos elementos, la M, la A, la M, la A. Si yo junto todos esos elementos, me da una estructura que forma una palabra, que es la palabra mamá. Bueno, faltaría el otro elementico ahí, que es la tilde. La palabra mamá está formada entonces por 4 elementos puestos en relación. Pues lo mismo pasa en un libreto cinematográfico. Cuando yo relaciono 3 grandes componentes, que son principio, desarrollo y final. Esos son los 3 grandes elementos que componen el libreto o el guión cinematográfico. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio en este tema tan importante que es los giros argumentales en la estructura del guión. Escuchas Cine Club UDC Radio. Estamos de vuelta aquí en Cine Club UDC Radio con este tema, la importancia de los giros argumentales en la estructura cinematográfica. Dicho entonces qué es una estructura, encontramos que el giro argumental se constituye en un elemento, en un recurso dramático, en un recurso narrativo que vincula el principio de una película con su desarrollo. Y también ese mismo recurso de giro argumental vincula el desarrollo de una película con su final. Por lo tanto, queridas y queridos amigos, estamos hablando de 2 giros argumentales. El primer giro argumental, que lo repito, vincula el principio o el planteamiento de la película con su desarrollo, y el segundo giro argumental, que vincula el desarrollo
de la historia fílmica con el final de esta película. Giro argumental número 1, giro argumental número 2. Normalmente, en el formato que se trabaja a nivel mundial, un guión tiene una extensión de 90 minutos. De tal manera, pues, que el primer giro argumental se presenta al minuto 30 y el segundo giro argumental se presenta al minuto 60. Entonces, estamos hablando de 3 grandes bloques. En el primer giro argumental acaece un hecho de mucha contundencia, tanto que es capaz de poner en desarrollo y en progreso la historia que estamos asistiendo. Y el segundo giro argumental también es un hecho, también es una acción, también es un acontecimiento tan crucial, tan contundente, que termina definiendo el final de una historia en cine. Ahí tenemos entonces más o menos las pistas que caracterizan un giro argumental. Es un hecho importante, es un hecho significativo y sobre todo es un hecho diferente, un tanto diferente a las demás acciones que ocurren en una película, porque son la que, repito, en inglés se dice turning point, es decir, giros que en definitiva reorientan la historia hacia otros acontecimientos. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con la importancia del giro argumental en las estructuras fílmicas o del cine. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos, estamos de nuevo aquí con este interesante tema de la importancia de los giros argumentales en los libretos, en las películas, en el cine. Es importante entonces tener en cuenta que para que funcione un giro argumental debe haber básicamente un conflicto plenamente definido. Si ese conflicto no está claro, si ese conflicto no es contundente, conciso y concreto, es muy complicado que funcione un giro argumental. Entonces, ese conflicto generalmente está dado por unos hechos que no tienen reversa, por unos hechos que sencillamente son cumplidos y no se pueden, de ninguna manera se pueden cambiar. Por ejemplo, este diálogo que ya es famoso de una película que tiene unos 15 años, Houston, we got a problem. Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem. We got a wicked shimmy up here. Houston, we are venting something out into space. It's definitely a gas of some sort. Esta es la película Apollo con Tom Hanks, en donde sencillamente transcurre la historia de 3 astronautas que van en una cápsula espacial rumbo a la Luna, y de repente a la mitad del viaje acaece una avería, ocurre un daño, hay una dificultad técnica en el cohete y no hay forma de regresar a la Tierra. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un planteamiento que es muy vigoroso, que es profundo y que es imposible que a nadie en el planeta Tierra le deje de interesar lo que va a pasar con estos 3 hombres, con estas 3 personas. ¿Cómo van a salir de semejante problema? De inmediato acaece la solución. Y la solución es hacer unos cálculos físicos y matemáticos aprovechando la fuerza de la gravedad de la Luna para que los mande de vuelta hacia la Tierra. La figura parece más o menos una especie de boomerang. Esa es más o menos la trayectoria que debe seguir la cápsula averiada. Y esto pues nos lo dicen prácticamente en los primeros 30 minutos. Sin embargo, a nosotros, yo espectador, yo público, yo receptor de cine, tengo una gran expectativa, y es la siguiente:
cómo van a ser estos 3 astronautas, más los señores que están acá en los controles en Houston y las familias, además de estos 3 astronautas, cómo van a hacer para regresarse. Esto es lo que mantiene vivo, esto es lo que mantiene en movimiento, esto es lo que me da a mí una idea de progresión a lo largo de la película. ¿Dónde está entonces el giro argumental? El giro argumental está manifestado con toda concreción cuando aparece este diálogo que ya se ha convertido en un emblema en la historia del cine de Houston. Tenemos un problema. On Friday. Flight, we have lost the radio contact. Econ, what's your data telling you? It's reading a quadruple failure. That can't happen. Bien, esto es un ejemplo clave. Otro ejemplo muy popular lo tenemos en la película Titanic. ¿Cuándo acaece el giro argumental en la película Titanic? Aparece, se da cuenta de él, cuando tenemos a un joven entusiasta llamado Jack, irlandés, de origen irlandés, que llega a un puerto inglés con miras a embarcarse en cualquier navío que lo lleve a América, pero este muchacho no tiene un quinto en el bolsillo. Entonces, ¿cómo va a resolver el problema? Pues con apuestas. Y es lo que comienza a buscar este joven Jack, a tratar de jugar en una mesa de apuestas un boleto para el Titanic e irse rumbo a la América a buscar futuro, a buscar fortuna. Cuando cuando Jack se gana el boleto, allí tenemos un giro de fondo, allí tenemos un acontecimiento, un turning point, que es la que termina desatando una parte de la película. Pero además, en Titanic hay otro elemento. Recordemos que esto es una película que no demora 90 minutos, sino mucho más. Demora más el doble. Hay otro, entonces el turning point se constituye en un tramo más o menos largo, porque si bien en un aspecto, en una parte del turning point o del giro argumental está cuando Jack se gana la boleta, tenemos otro aspecto importante, y es cuando Rose se va a suicidar porque no aguanta la presión social, y quien la rescata es Jack. Entonces, en ese rescate, y que es además una escena memorable que ha quedado en el saber colectivo de la gente que ha visto muchas veces esa película en televisión, en video, en cine, encontramos que Rose está a punto de acabar con su vida tirándose por la popa del Titanic, y justo por ahí está merodeando Jack y se encuentra con ella, y aparece un romance que va mucho más allá de las barreras sociales, mucho más allá e incluso de la muerte. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio viendo la importancia del giro argumental en la estructura fílmica. Regresamos. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio. Les habla su profesor Ricardo Chica, profesor aquí en la Universidad de Cartagena, tratando el tema sobre la importancia de los giros argumentales en las historias, en la estructura fílmica. Bien, es clave tener entonces en cuenta que los giros argumentales son dos. El primer giro argumental es el que vincula el planteamiento o el principio de la película con el desarrollo de la misma, y el segundo giro argumental trata sobre la vinculación entre el desarrollo de la película y su final. Para esto hay que tener en cuenta un aspecto que en Hollywood ha sido ampliamente explotado y que finalmente se convirtió en una convención social profundamente arraigada en el público mundial de cine a través de las distintas generaciones. Es que estamos hablando de una fórmula, estamos hablando de unos recursos técnicos, estamos hablando de una fórmula dramática
que existe desde hace muchísimo tiempo. Y el público, si bien el público de cine es un invento del siglo XX, es un invento de la modernidad, la dramaturgia no lo es. La dramaturgia tiene antecedentes en el teatro griego y uno de sus exponentes más importantes es precisamente Platón. Platón escribe un libro que se llama La Retórica y prácticamente Platón allí hace referencia a la teoría del drama. Lo primero que hay que aclarar es que la palabra drama significa acción. El drama, pues, no es un género. Los géneros aparecen vinculados al ejercicio de pensar, de reflexionar, de construir el drama, de ser talentoso en la formación o la construcción de un drama. Entonces, drama, lo repito, significa acción. Y los géneros dramáticos, básicamente lo más importante son la tragedia, la comedia y el melodrama. De ahí en adelante vienen una serie de subgéneros. Entonces, ¿qué es la tragedia? Una historia con final triste. ¿Qué es la comedia? Una historia con final feliz. ¿Qué es el melodrama? La combinación de ambos. Pero son géneros. Y en ese sentido también vale la pena aclarar que los géneros son básicamente convenciones sociales, hechos sociales. Sí es verdad que los géneros tienen unas reglas. De hecho, el giro argumental es una de esas reglas, es una de esas normas, es una de esas regulaciones, es uno de esos recursos técnicos que utilizan los escritores a la hora de construir una obra dramática, ya sea una obra de teatro, ya sea una novela, estoy hablando de literatura, o ya sea un guión de cine. Entonces, tenemos pues que drama es básicamente un oficio, una disciplina que trabaja la acción. Dicho esto, el giro argumental, especialmente el segundo, es como venimos diciendo, es el que nos vincula con el final de una película. Y para esto hay que tener en cuenta un aspecto clave, un aspecto importantísimo. Ya regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema de la importancia de los giros argumentales en la estructura de las películas. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema de la importancia de los giros argumentales en la estructura de las películas. Bien, damas y caballeros, le comentaba que un elemento clave para poder hablar del segundo giro argumental está en otro recurso que se llama efecto acumulativo. Es importantísimo este elemento del efecto acumulativo y para esto voy a utilizar un ejemplo con la película ya clásica, ya vieja, ya ochentera, Arma Mortal. Es una película actuada en donde actúa Mel Gibson y Danny Glover. Ellos representan una pareja de policías que sencillamente persiguen a los malos y los capturan y los ponen en su lugar. 7 días para retirarme y me degradan a policía. Debí cortar el cable rojo. ¿Cortaste el cable rojo? No lo hice, corté el azul. Sí, eso pensé. Debimos esperar a la brigada. Vas a repetirme lo mismo todos los días. Solo hasta que me retire. Será una semana muy larga. Los pies me están matando. A mí también me están matando. ¿Cómo van a matarte mis pies? Es que tengo que escuchar cómo te quejas. Pues tendrás que escucharme. Debiste cortar el cable rojo. ¡Corté el cable rojo! ¿Ah, sí? Nosotros sabemos que Arma Mortal 2, si no estoy mal, tiene 5 versiones. Y en la segunda, Mel Gibson, quien desarrolla un personaje un tanto alocado, encontramos que al inicio de la película, al comienzo de la película, esta historia arranca con este policía alocado, loco, de la jefatura de policía. Está ahí en la comisaría, haciendo una apuesta con sus compañeros. La apuesta consiste en lo siguiente: cómo este señor es capaz de zafarse de una camisa de fuerza sin ayuda de nadie. Una camisa de fuerza que incluso sus mismos compañeros policías le ayudan a poner. ¿Cómo este hombre es capaz de quitarse sin ayuda de nadie una camisa de fuerza? Bien, cuando ya tiene la camisa de fuerza bien puesta y bien apretada, este hombre lo que hace es que sale corriendo
y se golpea contra una pared. Golpea su hombro derecho con una pared. La golpea duro. Luego de que golpea el hombro derecho con esa pared, se zafa el hombro de su lugar y se afloja automáticamente la camisa de fuerza. Se la va quitando, hasta que por completo se deshace de la camisa de fuerza y de inmediato se golpea con la misma pared y se pone el hombro en su lugar después de que se lo dislocó. Y se ganó la apuesta. Así comienza esta película de Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover. Ese es un elemento, un recurso importantísimo en la película porque la va a definir en tanto su final, en tanto su solución. Y es lo siguiente. Resulta que en esta película los malos son unos personajes que están en la embajada de Sudáfrica allá en Los Ángeles. En el consulado de Sudáfrica más bien, allá en Los Ángeles. Y resulta que estos señores allí en Los Ángeles, en el consulado de Sudáfrica, son partidarios del apartheid. Ellos son, como política de Estado surafricano, que ya afortunadamente no existe, practican todo lo que es el racismo. Y estos malos secuaces malvados atrapan a este sargento representado por Mel Gibson y lo meten en una bolsa negra, lo amarran de pies a cabeza, lo suben hasta un acantilado y de allá arriba lo tiran, lo empujan, lo lanzan al abismo y este hombre, y además en los pies tiene amarrado una piedra. Mejor dicho, está todo perfectamente asegurado para desaparecer su cadáver y que muera ahogado en las profundidades del mar. En efecto, lo tiran y este hombre cae de allá arriba, no sé cuántos metros de ese acantilado, hasta las profundidades del mar. Estando Mel Gibson allí, estando este personaje allí, se zafa el hombro. Se zafa el hombro. Ya nosotros, ese elemento de la zafada del hombro en la comisaría que estaba apostando con los amigos, eso es un elemento que nosotros en el transcurso de la película ya lo olvidamos. Eso es un elemento que de hecho cuando se nos presenta, de hecho es el primer elemento de acción, el primer elemento dramático que se nos presenta es ese al arrancar la historia, la película. Y ya nos hemos olvidado de él porque por supuesto el foco de la historia es otro. Nosotros nos estamos enfocando en lo que está persiguiendo el personaje y es poner en evidencia a estos señores que practican el apartheid del consulado de Sudáfrica en Los Ángeles. De tal manera pues que ahí regresa a nuestra memoria. Es un juego con la memoria. Por eso es que el recurso se llama efecto acumulativo. Porque es un dato que a nosotros ya nos dieron al principio de la película, no importa que lo hayamos olvidado momentáneamente, resurge precisamente para comenzar a definir la solución final de la película. Tenemos entonces a este personaje que se zafa el hombro y logra entonces deshacerse de toda esta bolsa negra donde lo metieron, se zafa, se libera las manos, ¿sí? se quita la piedra que le pusieron en los pies y logra liberarse de toda aquella situación que era una muerte segura para él. Y yo, espectador, digo, hombre, si lo matan, si matan a este teniente, si matan a este hombre, se acaba la película. Pero no. A partir de este recurso que me mostraron al principio, ya yo le atribuyo verosimilitud, le atribuyo credibilidad a esta nueva situación en donde este hombre logra salvar su vida, sale a la superficie, respira, toma una bocanada de aire que lo salva de ese límite en donde prácticamente estaba condenado a muerte. Y a raíz de este hecho, la película en su historia adquiere una nueva dimensión porque sencillamente los malos asumen que su principal enemigo ha muerto
Y no es así. No es así. Así que comienza la arremetida final. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con este tema tan importante como es los giros argumentales en las estructuras fílmicas. Regresamos. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Bueno amigos, hemos llegado aquí al final de Cine Club UDC Radio. Una recomendación final, es una recomendación casi académica, una recomendación para que ustedes tengan muy en cuenta cuándo acontece el primer giro argumental de una película y cuándo acontece el segundo giro argumental. Si están viendo videos, sencillamente pueden verificar del minuto 12 al minuto 30 de la película. Allí, en ese tramo, en esa porción de historia, encontramos el desarrollo del giro argumental. Entonces hagan ese ejercicio, es importante. Y lo contrario, el segundo giro argumental casi siempre se da de una manera más contundente y mucho más corto. No se toma un lapso tan largo y más bien depende del recurso de efecto acumulativo. Esto es clave. El recurso de efecto acumulativo va vinculado casi siempre al segundo giro argumental y de ahí se desata el final de la película. Dicha esta recomendación, queridas y queridos amigos, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la compañía. Les habló entonces aquí Ricardo Chica, profesor de la Universidad de Cartagena. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Cine Club UDC Radio. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicagelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicagelis. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio. Y comparte con nosotros la nueva visión del cine.